Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es 19 de julio del año 2026. Estamos por mi canal en Sucre, Bolivia. Les habla José Antonio Ortuz de Alba. En esta oportunidad son más de las 3 de la tarde. Y les decía, en esta oportunidad quiero conversar con ustedes un tema de un artículo que publiqué el 29 de agosto de 2023 en mi página personal, en mi página digital, Páginas de Filosofía de José Antonio Ortuz de Alba, con el siguiente título: Sintagmas con todas sus partículas en la nueva gramática aymara, versión corregida de la gramática aymara de Félix Laime Pairumani del año 2017. Esta edición digital corresponde a los trabajos que ha hecho el profesor Laime Pairumani destinados al magisterio boliviano, a la investigación en educación, a investigadores, a la difusión del pensamiento boliviano en las letras. En esta oportunidad quiero destacar solamente una introducción en castellano del alcance que puede tener y de hecho el alcance y la magnitud escrita que ha desarrollado por un principio de evolución, por un principio de comparación y un principio de creación de artículos o de partículas lingüísticas que vienen a ser los artículos de fe de un lenguaje propio, de un lenguaje común. En esta oportunidad, por ese hecho, quiero rescatar esta obra de 170 páginas. Previamente, quiero dialogar con ustedes una situación en cuestión y se debe a los encuentros que se han realizado el año pasado, 2025, en el centro ferial de la Exposur en Santa Cruz, después de la segunda vuelta de la elección presidencial o la elección general. Sabiendo el resultado y sabiendo que el ganador era Rodrigo Paz a la presidencia y Edman Lara a la vicepresidencia, en ambas circunstancias los candidatos electos asistieron a estos foros convocados, entre comillas, por comités empresariales, por organizaciones empresariales del oriente boliviano. Con lo que no estamos de acuerdo, como canal, como suscriptor en YouTube, pues nos amparamos en el Código de Comercio, un decreto ley emitido en Gaceta Oficial, promulgado el año 1977, en sus 12 primeros artículos, en el artículo 47 de la Constitución de 2009, para reconocer a la Cámara Nacional de Comercio Boliviana con sede en La Paz, porque este ente tiene un sistema de centros de conciliación y arbitraje, tiene una visión y una misión destinada a la sociedad boliviana en su conjunto, y es menester reconocer todas sus personerías jurídicas, a diferencia de órganos
que suplanten la función empresarial en Bolivia, que no la ejerce cualquiera. La libertad contractual no la vamos a plantear los consensos unilaterales de un contrato, de una opinión. Surgen de la Constitución, surgen del alcance y del límite que la norma máxima en un país, que es la Constitución, estableció. Y por eso hago referencia al artículo 47, hago referencia al artículo 14, parágrafo 1 también de la Constitución de 2009, para entender este marco regulatorio y desregulatorio. Quiero volver al tema, a la exposición del libro del profesor Félix Laime Pairumani, Nueva Gramática Aymara, edición revisada del año 2017. Para esto he planteado dos conjuntos de análisis de los elementos constitutivos de una gramática a partir de un presupuesto: la introducción en español, en castellano, de un idioma vernáculo, de un idioma por demás explorado, que es el idioma aymara, pertinente en territorios de Sudamérica, en territorios andinos, subandinos, territorios transandinos, con una historia, con épocas, con sistemas de imposición y con una tensión de oralidad y escritura. Lo que nos reúne acá es buscar articular una introducción de elementos constitutivos a una gramática. Lo vamos a hacer en español o en castellano, con el objetivo de hacer una traducción, que ese va a ser un trabajo común, un trabajo derivado, un trabajo colectivo y por supuesto un trabajo ulterior. Me referiré a un primer conjunto que va a entrar en este análisis morfológico y morfosintáctico. En el análisis morfológico voy a tomar dos presupuestos: el complemento sujeto, el complemento predicado, las acciones verbales en las cópulas gramaticales. En el complemento sujeto señalaré el origen de las sílabas y el origen de la palabra. En la fonología me referiré a un trabajo en el Organon de Aristóteles, a la Capitermeneia, para establecer la función de las onomatopeyas o de la onomatopeya. En todo caso, la onomatopeya griega, por eso es el plural, se va a distinguir de otra onomatopeya, pero va a tener una relación entre consenso y arbitrariedad. Por ese efecto va a llegar a la escritura, a la gramática, a la grama. Grama es un apócope de gramática, usado por el giro lingüístico postestructural francés, con una data desde 1912 con el curso de lingüística de Ferdinand de Saussure. Surge la consonante y la vocal. La suma en el orden sintáctico y en el orden hiperbático nos muestran que la suma genera la sílaba. La unión de las sílabas generan los diptongos y los hiatos. El orden de estas sílabas para el precepto gramatical nos va a remitir
a los prefijos. Y con un afán significativo, la suma de las sílabas nos van a remitir a los nombres propios, a las unidades nominativas llamadas sustantivos, que adquieren los nombres propios su propia localidad y originalidad en tema de vocales o consonantes. En los nombres solamente o los sustantivos solamente se generan consensos, convenciones, más allá de la RAE, la Real Academia de la Lengua en España, para el caso español, el caso castellano, y por las traducciones de las lenguas romances, de las lenguas latinas y del uso de un alfabeto latino y griego, se generan consensos y convenciones y arbitrariedades en los sustantivos. Los adjetivos comparten una relación fonológica, tienen género, tienen número. Está de más decir que los sustantivos tienen número y género. Por otro lado, hay algunos consensos en los estudios de gramática que establecen el atributo para complementar una clasificación extensa de adjetivos que no son otra cosa que otros sustantivos con una posición estructural en la gramática. Es una posición valorativa, una posición ligada a representar a la naturaleza o a la realidad, o a distinguir un juicio sobre otro. En cuanto al artículo, el artículo tiene número, tiene género. Se considera el género, en el género, la función neutral. Se considera a los artículos definidos o indefinidos. Las preposiciones son similares a las conjunciones, pero funcionan con consonantes. Tienen número y tienen género. Funciona muy bien el género neutro en las preposiciones como un ejemplo. Las conjunciones se organizan sintácticamente, hiperbaticamente, con las vocales. Y la Y que funciona como una vocal para el castellano y para generar homologaciones. Por otro lado, tenemos en el complemento predicado los adverbios, pero también pueden estar los adjetivos, el atributo. Los adverbios son formas hiperbáticas que unen a los sintagmas. Puedo destacar, por ejemplo, más, para, no, en plural no es, sí, en plural sí es, que nos permiten establecer una relación sintáctica. También pueden ser considerados otros apócopes. El apócope es la unión de dos sílabas que no genera un sustantivo, un adjetivo. Es una contracción. Espero que les haya gustado. Los signos de puntuación es la última parte. El uso de las elipsis, guiones largos. Si les gustó, denle un link que me gusta. Quiero terminar con una conclusión. Es de Gaddafi sobre el terrorismo. Gaddafi dijo
que el terrorismo que lo aplicaba Estados Unidos era la misma propaganda sobre Libia. Al ser esa misma propaganda, Estados Unidos generaba condiciones de un segundo o un tercer terrorismo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like y me gusta.